la manera en la cual se comunican los precios, la manera en la cual yo llego a mi cliente, ¿sí?, con la información de precios, es determinante en la decisión de compra. No es una cuestión menor. Eso es justamente lo que vamos a tratar de abordar en la presentación de hoy. ¿De qué manera el precio impacta en la decisión de compra de los clientes, considerando factores que van más allá de lo puramente, ¿sí?, económico u objetivo? Ustedes, como profesionales de mercadeo, conocen claramente de que las personas se guían muchas veces para tomar decisiones por cuestiones basadas en sentimientos, ¿sí?, cuestiones basadas en percepciones. Se habla de el amor por la marca, se habla de la lealtad por la marca. Los expertos en mercadeo realmente reconocen eso, ¿sí?, que las personas no son siempre racionales al momento de tomar una decisión de compra. No se explicaría sino cómo hay gente esperando 48 horas antes al lanzamiento de un producto, como ocurre con Apple, ¿sí? Desde lo racional sería muy difícil entender cómo alguien puede esperar 48 horas fuera de una tienda esperando para comprar un producto. Bueno, pero ocurre que cuando nosotros empezamos a hablar de precios, cuando hablamos de números, pensamos que toda esa cuestión vinculada a sentimientos, a percepciones, a puntos de vista, de algún modo la dejamos de lado. Después de todo, el precio es un número, es algo duro, es algo frío, es algo formal, ¿sí?, es algo más de contadores o es algo más matemático. Bueno, yo soy economista de formación. Bueno, que se ocupen los economistas de los números, que se ocupen los contadores de los números, pero no es algo de mercadeo. ¿Pero qué ocurre? En realidad, el precio tiene también otras facetas. Ese hecho de que el precio estaba siempre muy vinculado a cuestiones duras, matemáticas o financieras, viene de la concepción de que el precio no es otra cosa que lo que yo estoy pagando a cambio de algo. Es la cantidad de dinero que yo entrego para recibir un producto o un servicio, ¿sí? Eso parece una definición muy dura, muy fuerte, digamos, muy cerrada. Pero en realidad hay otras facetas del precio, ¿sí?, vinculadas con percepciones, vinculadas con la manera en la cual yo comunico el precio. En economía, tradicionalmente, se suponía que las personas eran muy racionales al momento de tomar decisiones. Se habla de un supuesto que es el supuesto de racionalidad. Siempre la economía clásica ha de algún modo asumido que las personas son una especie de robot para tomar decisiones. Hacen cálculos muy precisos de costos y beneficios. Y en función de ese costo y de ese beneficio, toman decisiones. Pero ¿qué pasa? Ese supuesto de racionalidad, de percepciones muy matemáticas del precio, gradualmente va quedando de lado. Vemos que en las últimas décadas, mismo dentro de la economía, hay toda una renovación de esas ideas que en realidad abordan al momento de tomar decisiones otro tipo de cuestiones que no son tan racionales, ¿sí? En el año 2002, 10 años atrás, el Premio Nobel de Economía se le entregó a un grupo de psicólogos. Psicólogos. ¿Cómo puede ser que el Premio Nobel de Economía, una disciplina relativamente dura, a pesar de ser una ciencia social, el Premio Nobel fue para un grupo de psicólogos? ¿Qué decían estos psicólogos? Sobre todo dos israelíes como Daniel Kahneman y Amos Tversky. Bueno, realmente revolucionaron la manera en la cual se entiende, la forma en la cual toman decisiones las personas. Las personas no son para nada racionales. Los sentimientos, las emociones, los puntos de referencia que tengan, ¿sí?, los hacen sumamente susceptibles a la manera en la cual reciben información y toman decisiones. Bueno, vamos a tratar de aplicar un poco todo ese marco de análisis de disciplinas como la psicología cognitiva, como la neuroeconomía, como la economía del comportamiento, que son disciplinas que proponen la renovación, de algún modo, de la forma en la cual entendemos la toma de decisiones de los clientes. Y que va a ser muy útil porque vamos a tratar de trasladar todo ese conocimiento a 5 lecciones muy concretas que nos van a explicar de qué manera podemos nosotros aprovechar la comunicación de precios para lograr un máximo impacto en las compras de los clientes. Así que eso es lo que juntos vamos a tratar de ver.
¿Por qué las personas no son racionales? ¿Por qué no somos robots? ¿Por qué no hacemos cálculos detallados al momento de comprar cada producto? Bueno, en primer lugar, porque es sumamente complejo. Imagínense lo siguiente, tenemos que comprar alimentos. Para comprar alimentos tenemos, para empezar, muchísimas alternativas de canales de venta para comprar. Podemos ir a tiendas, a locales minoristas, a mayoristas, a supermercados, a hipermercados, podemos comprar en forma virtual, podemos comprar por catálogo. Tenemos múltiples canales de venta. Una vez que elegimos cómo comprar, bueno, ¿qué tipo de producto vamos a comprar? Dentro de cada categoría tenemos también muchísimas opciones, ¿sí? Tenemos opciones de calidad, tenemos opciones de tamaño, opciones según las prestaciones, según el servicio agregado. Tenemos también diferentes opciones de precios. Bueno, ¿cómo elegir en medio de tanta complejidad? ¿Podemos nosotros tomar una calculadora, ¿sí? O podemos entrar a internet, mirar todas las opciones, volcarlas a una planilla de Excel y así definir cuál es la opción más conveniente? ¿Ustedes habitualmente toman decisiones de esa manera? No creo, no creo. En general, ¿sí? Nos tendemos a guiar por otros elementos. Esos elementos es lo que se denominan atajos mentales. Los atajos mentales son simplificaciones, son una especie de guía que utilizan las personas para poder tomar decisiones en un entorno que es sumamente complejo y dinámico, ¿sí? Sería imposible evaluar todas las alternativas disponibles porque no tenemos tiempo, porque no tenemos capacidad para hacer todos los cálculos necesarios y tampoco tenemos las ganas, no tenemos la motivación suficiente para hacerlo. Tenemos muchas cosas importantes en la vida para pasarnos muchas horas haciendo cálculos, viendo cuál es el producto que racionalmente más nos conviene comprar. Por eso, las personas se guían por este marco simplificado que son los atajos mentales. Los atajos mentales son reglas que de algún modo nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Reglas de todo tipo. Por ejemplo, si nosotros pasamos frente a un restaurante y lo vemos lleno de gente, muchas veces tendemos a pensar, uy, qué bien que está la economía, la gente sale a cenar, todo está yendo fantástico. O, no sé, cuando conocemos a una persona y vemos que la persona usa anteojos y la vemos de presentación muy prolija, tendemos a pensar de que esa persona es una persona inteligente, ¿sí? Son todas inferencias que realizamos, ¿sí? Que nos permiten tomar decisiones o sacar ciertas conclusiones, pero que claramente no son afirmaciones precisas. El margen de error que tiene ese tipo de afirmaciones es realmente importante. Y otro tema muy relevante en relación a eso, además de tener un margen de error importante, la utilización de esos atajos mentales o simplificaciones para tomar decisiones, son muy vulnerables a las influencias externas, ¿sí? ¿Y a qué tipo de influencias me refiero? Por ejemplo, la publicidad. La publicidad condiciona en gran medida la forma en la cual nosotros percibimos ciertos productos y tomamos decisiones. Además de la publicidad, podríamos mencionar las modas, ¿sí? Las modas también condicionan las decisiones que nosotros tomamos. El boca a boca, las referencias que nosotros tenemos sobre productos o servicios de parte de otras personas. Eso también es una influencia muy importante en esos atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones. Y entre esos factores se encuentra también la comunicación de precios, la manera en la cual nosotros comunicamos los precios. Y allí aparecen una serie de atajos mentales o de simplificaciones o guías que son muy frecuentes de escuchar. Quisiera ver si ustedes comparten conmigo este tipo de apreciaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos junto a un producto un cartel o un letrero que dice oferta o promoción, tendemos a pensar de que eso se trata de una oportunidad, ¿sí? Si está comunicado como oferta, eso nos lleva a pensar de que se trata de una oportunidad. No lo podemos afirmar, ¿sí? No podemos garantizar lo que es así, pero la experiencia indica que generalmente cuando algo se comunica como una oferta, tiende a ser una oportunidad. Es decir, que yo utilizo un atajo mental para evaluar
de algún modo ese precio. O por ejemplo, cuando vemos un producto o un servicio de precio alto, ¿sí?, relativamente más alto que otros, tendemos a pensar de que ese producto es de mayor calidad o es mejor, ¿sí? Habrán escuchado hablar de, bueno, es caro pero es el mejor, o lo barato sale caro. También forma parte de los atajos mentales que nos ayudan a interpretar los precios. Otro atajo mental típico, bueno, si yo compro por cantidad un cierto producto o un cierto servicio, voy a obtener un beneficio, ¿sí? Siempre es más barato comprar por cantidad, ¿sí? Más allá de cualquier otra evaluación. Eso me lleva a pensar o a razonar de que puedo estar ante una oportunidad. O tendemos a asociar que cuando nos ofrecen un descuento, cuando alguien nos ofrece una bonificación, es una situación mucho mejor que cuando alguien nos comunica que por algún servicio o por algún producto hay que pagar un recargo. Si un recargo lo asociamos a algo malo, mientras que un descuento lo tendemos a asociar a algo bueno, de vuelta, es un atajo mental. Muchas veces no tenemos elementos puramente objetivos para evaluarlo. Pero en medio de esta complejidad, los atajos mentales son ayudas muy importantes. Y esto es sumamente crítico comprenderlo, porque si nosotros entendemos cuáles son estos atajos mentales, cómo la gente evalúa la información que nosotros le proveemos para tomar decisiones, significa que nosotros como empresas vamos a poder de algún modo articular nuestras estrategias de comunicación para sacar provecho de esto, ¿sí?, para acomodarnos a estas situaciones. Y aquí viene la segunda parte de este desafío, que es ¿cómo lo comunico? ¿Qué es la comunicación de precios? Y aquí lo que les voy a pedir es un enfoque un poco más amplio. Cuando yo hablo de comunicación de precios, no me refiero simplemente a publicidad, ¿sí? De hecho, la publicidad, la comunicación por parte de las agencias de publicidad, es parte de la comunicación de precios. Comunicación de precios es todos los medios que yo tengo como empresa, todas las herramientas que tengo para asegurarme de que el precio que yo voy a cobrar, ¿sí?, es informado a la persona que va a tomar la decisión de compra, ¿sí? Todos los mecanismos que van desde comunicación publicitaria, ¿sí?, diferentes estrategias de comunicación publicitaria que vamos a abordar luego en el foro que viene a continuación de esta presentación, pasando por otro tipo de mecanismos, como por ejemplo los documentos comerciales. Cuando un cliente me pide una cotización de un producto, ese documento en el cual yo entrego la cotización o el presupuesto es una comunicación de precios. Es un elemento muy importante para comunicar el precio. Las listas de precios son otros elementos de comunicación de precios. También, si yo tengo un punto de venta, ¿sí?, en el punto de venta también tienen lugar muchos eventos de comunicación de precios. Hay góndolas donde hay etiquetas, donde hay carteles que señalan precios. Hay vendedores que muchas veces informan los precios a aquellas personas que concurren. Es decir, que es otro mecanismo de comunicación de precios. Y más recientemente, un canal que se está desarrollando mucho es el canal online. También como una herramienta para asegurar que nuestros precios son comunicados a los clientes, ¿sí? Y a través cada vez de mecanismos más innovadores. Por ejemplo, hoy en día yo puedo conocer los precios simplemente escaneando con mi smartphone el código de barras de un producto. Con un programita muy sencillo, ¿sí?, que escanea precios, yo puedo escanear el código de barras del producto e instantáneamente conocer el precio en muchos lugares del mismo producto. Ese es otro mecanismo de comunicación de precios que cada vez se está desarrollando en mayor medida. Si yo conozco cuáles son estos mecanismos de comunicación de precios y entiendo la manera en la cual las personas toman sus decisiones, ¿sí?, estos atajos mentales, estas estrategias simplificadas para poder de algún modo tomar decisiones en un entorno muy complejo, yo puedo adaptar esas estrategias de comunicación de manera de lograr el máximo impacto, ¿sí?, en las ventas y consecuentemente en la rentabilidad. Y quiero ser muy claro en esto, yo aquí no estoy hablando de
cambiar precios, no estoy hablando de cambiar niveles de precios. Eso lo dejaremos para otra presentación y ya lo han abordado otros expositores. Yo aquí estoy hablando de que podemos tener grandes beneficios, un gran impacto en la empresa si nosotros profesionalizamos la manera en la cual hacemos llegar la información de precios a nuestros clientes. Y para eso vamos a ver ahora 5 ejemplos, algunos muy intuitivos y muy sencillos, pero también muy poderosos desde el punto de vista del impacto que pueden tener en los resultados. Así que juntos vamos a compartir ahora estas 5 maneras, ¿sí?, de comunicar los precios aprovechando la manera de interpretar que tienen los clientes. Primera de ellas, algo utilizado desde hace mucho tiempo por las empresas. Definir los dígitos finales del precio. Y alguien cuando yo presento esto puede decir, pero eso es una pavada, ¿sí? Un centavo de diferencia, $1, ¿sí? No estamos hablando de grandes diferencias para el bolsillo de un cliente, estamos hablando de diferencias mínimas. Sin embargo, ¿sí?, esa diferencia mínima significa muchas veces quebrar una barrera psicológica muy importante, ¿sí?, que puede generar un impacto muy grande en las ventas. De hecho, hay 2 grandes teorías que podríamos considerar complementarias para explicar este tipo de impacto. La primera de ellas va más desde el lado de la oferta, es decir, desde el lado de la empresa. Cuando yo quiero comunicar que mi producto o mi servicio representa una oportunidad, que es una oferta, que es una compra conveniente, que es una ganga, generalmente tiendo a elegir precios cuyos dígitos finales sea el número 9, ¿sí?, o 90 o 900. ¿Sí? Eso da la idea, desde el punto de vista del cliente en este caso, de que estamos ante una oportunidad. En cambio, si lo que yo quiero comunicar o transmitir a mis clientes es que mi producto o mi servicio es un producto quizás diferente, que tengo mucha confianza en ese producto, en la calidad del producto, que no me interesa entrar en ningún tipo de disputa de precios, generalmente los dígitos finales elegidos, ¿sí?, son dígitos terminados en 0. ¿Sí? En ese caso vemos la diferencia entre cobrar $300 y 299,99. Es decir, que tiene mucho que ver con el posicionamiento deseado. Por ejemplo, es muy frecuente que nosotros veamos la terminación 9 en los precios en un supermercado, cuando comunica una oferta, cuando comunica una oportunidad. Sin embargo, no esperaríamos ver precios terminados en 9 en una joyería, cuyo posicionamiento, ¿sí?, cuya aspiración cuando comunica precios no es la de parecer barato o estar reflejando que su precio es una oferta. Claramente, la elección del dígito final tiene mucho que ver con el posicionamiento deseado por parte de la empresa. Es uno de los factores que tiene mucho peso en el posicionamiento deseado. Y fíjense, no estoy hablando de niveles de precios, porque las diferencias son muy sutiles. Estoy hablando justamente del impacto de esos cambios marginales en el precio, en la percepción de los clientes, en esos atajos mentales que antes mencionamos. Otro enfoque de esto, mirándolo más desde el lado del cliente, es la forma en la cual se realiza la lectura de los precios. Generalmente, los clientes leen los precios, por supuesto, de izquierda a derecha, pero con un orden de atención decreciente. ¿Qué significa esto? Los primeros dígitos siempre son los que tienen un peso mucho mayor en la interpretación del precio. Por lo tanto, cuanto menor sea el primer dígito, en este caso, en este ejemplo, fíjense que al utilizar esta terminación 99, el primer dígito es un 2 en lugar de ser un 3. ¿Sí? Eso actúa como un atajo mental que me indica que ese precio está en el rango de los 200. ¿Sí? No llega al rango de los 300. Por supuesto, la diferencia es marginal. Sin embargo, desde el punto de vista de la interpretación de los clientes, ¿sí?, es un tema de importancia. ¿Sí? Hace a una diferencia importante. Por eso, esta primera conclusión, ¿sí?, de este primer tema es: hay que prestarle mucha atención a esa definición de los dígitos finales del precio.
son elementos de mucho peso en la interpretación del precio, son elementos que contribuyen de gran manera al posicionamiento que yo deseo de mi producto o de mi servicio, ¿sí? Y por más que en términos económicos parezca una mejora marginal, realmente tiene un impacto muy grande, ¿sí? No significa que todos los precios tienen que terminar en 9, sino que tengo que definirlo en función de cuál sea el posicionamiento que yo como empresa quiera. Esto es de algún modo un resumen de este primer punto importante en la comunicación de precios. Vamos a un segundo punto, que es cómo señalizo yo el precio. Y aquí hay un concepto muy importante. Nada es caro o barato de por sí. Yo no puedo decir que algo es caro o barato en forma aislada. Siempre una afirmación de que algo es caro o barato se realiza en función de una comparación. Hay un efecto estudiado por psicólogos que es el efecto encuadre o framing effect. El efecto encuadre nos dice de que una realidad puede ser interpretada de dos maneras diferentes en función de cuál sea nuestro marco de referencia. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, soy una persona alta, yo soy alto, pero si al lado mío se para un jugador de básquet profesional, en términos relativos yo ya dejo de ser alto. Es decir, en función de cuál sea el contexto en el cual nosotros tomamos una decisión, ¿sí?, el tipo de decisión que tomamos, la percepción que tenemos puede cambiar de una manera muy importante. Y de hecho, las empresas pueden actuar sobre ese contexto que utilizan los clientes para mejorar la percepción del precio de una manera que a la empresa le resulte más conveniente. Y esto lo puedo hacer de diferentes maneras. Si sabemos que los clientes se basan generalmente en atajos mentales o razonamientos sencillos para guiar la toma de decisiones, generalmente lo que nosotros vamos a tratar de modificar o de alterar es todo el entorno cercano del precio. Las personas por lo general, después vamos a ver que hay matices según el tipo de mercados, pero por lo general no realizan grandes investigaciones para analizar el precio de un producto. Se guían más por referencias cercanas. Habrán visto ustedes que muchas empresas, por ejemplo, informan cuál fue el precio anterior del producto, ¿sí?, para dar una referencia de cómo es el precio actualmente. Aquí da el ejemplo. Bueno, antes se cobraba $250, ahora se cobra 199. En realidad, muchas veces nosotros desconfiamos de que realmente se haya cobrado ese precio anterior. Sin embargo, aun cuando pueda generar desconfianza esa información, no obstante eso, el hecho de dar un precio de referencia anterior o el hecho de a veces informar el precio de un competidor le da una pauta, le da un ancla a las personas para que puedan comparar nuestro precio y así en términos relativos nuestro precio aparece como más atractivo. Este es un hecho muy estudiado, donde hay muchas investigaciones y siempre que se realizó un estudio, un experimento en el cual se le mostraba a los clientes cuáles eran los precios anteriores versus los precios actuales, en relación a otra comunicación en la cual simplemente se comunicaba el precio actual, siempre hubo mucho mejor impacto cuando el cliente conocía cuál era el precio anterior, ¿sí? Eso ayudaba a formar un cierto tipo de decisión, ¿sí?, que por supuesto era mucho más favorable para la empresa. Pero esta no es la única manera que yo tengo de actuar sobre la percepción de los clientes. Yo podría también elegir este tipo de estrategias. Muchas empresas, fíjense la situación 1, yo tengo dos tipos de productos o dos líneas de productos. Una línea económica que la vendo a $99 y tengo una línea estándar a $199. En el primer escenario, ¿sí?, en la primera situación, la línea estándar es, en términos relativos, la línea más cara que yo tengo. Es el producto más caro. ¿Cómo puedo hacer yo para que mis clientes perciban, ¿sí?, que ese producto no es el más caro necesariamente? ¿Cómo hago para que perciban que en términos relativos la línea estándar es realmente una buena opción?
Bueno, muchas empresas lo que realizan es, tratan de cambiar el marco de referencia de los clientes. ¿De qué manera? Agregando una tercera línea, en este caso en el nivel premium, ¿sí? Con un precio más alto. Este tipo de estrategias me ayuda a estimular la venta de otras líneas, como puede ser la estándar o la económica, porque ahora en términos relativos esos productos se transforman en mucho más convenientes. De vuelta, no cambié en absoluto los precios, simplemente lo que cambié fue el marco de referencia de los clientes. Fíjense cómo cambiando el marco de referencia puedo lograr un impacto muy positivo en la percepción de precio de nuestros clientes. Por eso, este segundo punto lo que nos indica, ¿sí? Lo que nos deja de algún modo como lección es que tengo que ser muy cuidadoso en la definición de ese entorno cercano del precio. Cuando hablo de entorno cercano me refiero a cuestiones como precios de referencia que yo doy para que mis clientes evalúen qué tan caro o qué tan barato es un producto, ¿sí? Por ejemplo, en muchos sectores se suele decir, bueno, comprar este servicio mensualmente, el costo de este servicio es inferior a tomar una taza de café por día. Yo en ese caso le estoy dando un precio de referencia a mi cliente para que entienda de que el costo de mi servicio mensualmente, si lo compara con ese gasto, ¿sí? Es en términos relativos conveniente. Yo tengo que ayudar a mi cliente, ¿sí? De una manera que por supuesto a mí me resulte favorable, a interpretar el precio, ¿sí? Porque todo el entorno con el cual yo voy a ayudar a esa interpretación me va a favorecer si yo lo hice en forma inteligente. Cuestiones como la cartelería, no es lo mismo ver un producto en góndola con el precio anunciado que verlo destacado como una oferta, ¿sí? Con un banner, con un cartel especial. La percepción es completamente diferente, aun cuando el precio en sí no haya cambiado. Cuestiones como, bueno, precios de referencia anteriores o precios de referencias de otro tipo de productos. Cuestiones como tener distintas líneas de productos, no necesariamente con la finalidad de vender todos esos productos, sino con la finalidad de focalizar la demanda o la percepción de precios hacia ciertas líneas de particulares. Es decir, todo ese tipo de cuestiones son atajos mentales muy poderosos para favorecer la percepción de precios. Son herramientas de comunicación de precios que las empresas tienen que analizar en forma profesional, ¿sí? Luego vamos a ver de que todo esto quizás en forma intuitiva es muy interesante, ¿sí? Suena como muy razonable, pero también tengo que luego bajarlo a la realidad particular de mi empresa. Y no todos este tipo de estrategias funcionan igual en todos los casos. Vamos a entender un poquito después cómo definir qué es lo más conveniente. Esta es la segunda lección en materia de comunicación de precios. Vamos a la tercera, que es una que a mí me gusta particularmente, que son las comunicaciones de precios por cantidad. Cuando un cliente en general, ¿sí? Es informado de que un cierto precio se cobra por cantidad, siempre existe la tendencia a pensar de que si el precio es por cantidad, si hay una promoción, si hay una oferta por cantidad, resulta más conveniente comprar en cantidad que comprar en forma individual. Eso es parte de un atajo mental, ¿sí? Que nos lleva a pensar de que siempre que hay una oferta por cantidad es más conveniente comprar individualmente. Aunque no necesariamente sea así. De hecho, el estímulo de compra por cantidades funciona aún más allá de la real conveniencia económica de comprar por cantidades. Muchas veces nos damos cuenta de que no hay un ahorro en términos de lo que pagamos por unidad, o a veces terminamos comprando una cantidad superior a la que podemos llegar a consumir, ¿sí? Justamente para aprovechar la oferta, para aprovechar la oportunidad. Es decir, que el hecho de comunicar un precio por cantidad tiene también un estímulo muy fuerte en los clientes. Adicionalmente tiene otro atractivo que es muy interesante, que es que me permite segmentar precios. La compra por cantidad es de algún modo también un obstáculo. Para yo poder acceder a ese precio especial por cantidad, tengo que comprar esa cantidad. Si yo por alguna razón decido no comprarla, tendré que pagar el precio unitario, que generalmente suele ser un precio más alto. Es decir, que las ofertas por cantidad, ya sean productos, sean servicios,
tienen también ese atractivo, que es el hecho de que me posibilitan segmentar precios, cobrar dos precios diferentes a grupos de clientes distintos por servicios o por productos similares. ¿Qué es lo que nos deja entonces este tercer punto? Es, bueno, al nosotros comunicar opciones de precios por cantidad, generalmente estamos estimulando de una manera positiva a los clientes, más allá de la real conveniencia económica que exista en esta comunicación. Es decir, que es una herramienta también muy poderosa, ¿sí?, para comunicar los precios. Vamos a ver el cuarto punto, la relación entre el precio y la calidad. Este es un ejemplo que me encantó. ¿Qué ocurre? En general, tendemos a asociar, ¿sí?, o a tomar como nuestra frase de cabecera de que si un producto o un servicio es de precio más alto, debe ser de mejor calidad, ¿sí? O a la inversa, si un producto es muy barato, a veces desconfiamos. O sea, el precio es un elemento muy importante de comunicación de valor. Por ejemplo, no sería coherente que yo diga, quiero ser una empresa de segmento premium, porque mi servicio, porque mi producto es de la máxima calidad, y a la vez tener el precio más bajo del mercado. Eso es claramente un mensaje sumamente confuso para los clientes. Nadie tiende a asociar un precio bajo a un producto de calidad alta, ¿sí? Lo mismo ocurriría a la inversa. Si yo quiero ser una empresa que llegue a un mercado masivo, ¿sí?, no puedo tener un precio premium por encima del mercado. De vuelta, no hay coherencia. El precio tiene que estar alineado con la propuesta de valor de la empresa, ¿sí? Y en materia de atajos mentales, hay una percepción muy fuerte, ¿sí?, de que el precio tiene una relación estrecha o muy cercana con la calidad. Hay un estudio que a mí me gusta mucho, hay una disciplina que se ha desarrollado en los últimos años que se llama neuroeconomía. La neuroeconomía lo que estudia es la relación entre las decisiones de los clientes, principalmente decisiones de compra, y los procesos neurológicos, ¿sí? Es como una mezcla de medicina y economía, como digamos, lo que nosotros pensamos, los razonamientos tienen incidencia en decisiones que tomamos. Hay un experto, sí, que es quizás una de las máximas autoridades de neuroeconomía, que es de origen venezolano, se llama Antonio Rangel. Antonio Rangel trabaja en la Universidad Tecnológica de California. Allí tiene un laboratorio de neuroeconomía. Él hizo un experimento que a mí me pareció sumamente curioso e interesante. ¿Qué hizo este profesor? Reunió a un grupo de voluntarios y les hizo probar diferentes vinos. Lo que este profesor quería era que las personas probaran esos vinos y respondieran cuál de ellos les resultaba más placentero tomar, ¿sí?, cuál de ellos consideraban mejor. Para evitar que las personas de algún modo no fueran honestas con lo que decían, lo que se hizo fue conectar a las personas a una especie de resonador magnético que lo que hace es monitorear una zona del cerebro que se llama córtex superior. El córtex superior es una zona que tiene o registra mayor actividad cuando nosotros sentimos placer al hacer algo, al consumir algo. Por lo tanto, si estas personas respondían de que un vino les gustaba más y el resonador registraba más actividad en esa zona, significaba que estaban respondiendo de forma honesta. El experimento tenía una particularidad. Las personas podían probar diferentes vinos, pero no podían ver la etiqueta con la marca del vino. Eso se lo habían retirado. Lo único que las personas podían ver era la etiqueta con el precio, es decir, a qué precio se vendía ese vino. Solamente conociendo el precio del vino y probándolo, las personas tenían que ordenarlo en función de sus preferencias. ¿Qué ocurrió? Bueno, todos los voluntarios probaron los vinos y de hecho todos respondieron de que les resultaba más placentero tomar los vinos de precio más alto. El resonador magnético, que era el que comprobaba si eso era verdad o no, lo confirmaba. Realmente las personas probaban los vinos de precio más alto y se sentían mejor, sentían más placer al consumirlo.
hasta allí diríamos que no hay demasiadas sorpresas. Uno diría, bueno, si el producto es de precio más alto, debe ser de mejor calidad, siguiendo de algún modo los atajos mentales que vimos. El tema es que había una pequeña trampita detrás de todo esto. Lo que había hecho este profesor era poner botellas de vinos todas de la misma marca. Lo único que había hecho era cambiarle la etiqueta con el precio. O sea, fíjense, solo el hecho de conocer que el precio era diferente había influido en el placer que sentían estas personas al consumir algo. O sea, fíjense lo poderoso que es el precio para influir en un proceso fisiológico. Esto no significa que ustedes mañana aumentan los precios de sus productos y todo el mundo contento va a ir y comprar más. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que bajo ciertas circunstancias el precio es un indicador de valor muy, muy fuerte, muy, muy importante. ¿Y bajo qué situaciones ocurre eso? ¿Cuándo el precio es una herramienta más poderosa de comunicación de valor? Bueno, esto ocurre especialmente cuando del otro lado, cuando nuestro cliente tiene incertidumbre acerca de los resultados de aquello que va a comprar. Demos un ejemplo. Yo tengo que redactar un contrato muy importante para mi empresa, un contrato comercial. Y tengo que contratar un abogado en Medellín. Pero resulta que yo, la verdad que no conozco abogados de Medellín, mi empresa es nueva en la ciudad, no tengo demasiadas referencias, no tengo experiencias de trabajos anteriores, y lo que hago es, me entrevisto con dos profesionales de aquí de Medellín y les pido un presupuesto por ese trabajo. Resulta que uno de ellos, solo por dar un ejemplo, me pasa un presupuesto de $10.000 por el asesoramiento. Mientras que el otro me pasa un presupuesto de $1.000 por el mismo asesoramiento. ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Con quién nos quedamos? Con ninguno. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué pasa? Si yo estoy hablando de un contrato muy importante, estoy hablando de una decisión de negocios riesgosa, si yo no conozco a esos abogados por trabajos previos, no tengo referencias, tengo que guiarme por la información que tengo disponible. Y la principal información que yo tengo disponible, en ese caso, además de la entrevista que realicé con ellos, es el precio cotizado. En ese caso yo tiendo a utilizar un atajo mental, que es, si el precio es más alto, el servicio debe ser de mejor calidad. No lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar porque no tengo factores objetivos. Y cuando yo hablo de servicios, la incertidumbre es todavía mayor. Yo en un servicio no conozco la calidad de aquello que yo recibo hasta el mismo momento que se produce la prestación o el consumo. No es como un producto. Si yo voy a comprar un par de zapatos, puedo ir a la zapatería, los puedo probar, los puedo tocar, me los puedo medir. Es decir, que si bien puede haber incertidumbre, es mucho menor. En un servicio, la incertidumbre es muchísimo mayor. Bueno, en ese tipo de situaciones de alta incertidumbre, el precio tiende a ser una guía muy importante de comunicación de valor. Por eso, si yo adopto una estrategia de precios equivocada, por ejemplo, en el caso del abogado, digo, bueno, voy a cobrar honorarios muy bajos para generar un volumen de clientes y así poder crecer, bueno, corro el riesgo de quedar posicionado o de quedar rotulado, ¿sí?, como un abogado quizás sin una reputación demasiado importante, porque mis honorarios o mis precios no reflejan de algún modo el valor esperado por los clientes. Por eso no siempre tener precios bajos es algo positivo, especialmente cuando el servicio que yo vendo o a veces cuando vendo productos complejos que mi cliente de antemano no los puede evaluar. Imagínense que yo vendo productos electrónicos. Yo no puedo ir a una tienda, hablar con el vendedor, decir, bueno, quiero comprar una nueva computadora, ¿sí? Pero para ver si realmente el producto es de buena calidad, lo que voy a hacer es lo voy a desarmar, lo voy a mandar a un ingeniero para que lo vea, para que lo pruebe, y luego, cuando yo vea si es de la calidad adecuada, tomo la decisión de compra. Por lo general eso yo no lo puedo hacer. Yo compro un producto que, a menos que yo sea un experto, para mí es desconocido. Yo no sé qué resultado va a tener, no puedo conocer si la performance va a ser equivalente a la prometida.
Por eso, en esos casos también, si yo veo un producto electrónico sospechosamente bajo, tiendo a pensar de que puede tener algún tipo de problemas, ¿sí? De que es más riesgoso comprarlo, de que quizás la calidad no es la mejor, de que puede ser un producto falso, bueno, diferentes cuestiones. Yo tiendo a guiarme por información que me ayuda a tomar la decisión, que no es información precisa, que no es información perfecta, pero es información, digamos, muy valiosa e importante. Por eso, en contextos donde hay una alta incertidumbre acerca del resultado de aquello que el cliente va a comprar, y ya les digo, muy especialmente en el caso servicios se da esto, y se da mucho también en el caso de productos complejos, el precio tiene un rol muy importante como indicador de calidad o de valor. Vamos a ver ahora la quinta de las lecciones. ¿Cómo interpretamos los precios? Todo se evalúa en términos relativos, como vimos antes. Hay una teoría desarrollada también por estos psicólogos israelíes que recibieron el Premio Nobel de Economía en 2002, que se llama teoría de las perspectivas, o prospect theory. Lo que nos dice esta teoría es que las personas le otorgan proporcionalmente mayor peso a las pérdidas que a las ganancias, aun cuando ambas sean de dimensión equivalente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por una casualidad, perdemos 10 dólares, se nos cayeron del bolsillo 10 dólares y no lo encontramos más, vamos a estar mucho, digamos, más tristes que si nos encontramos 10 dólares en la calle. A pesar de que son ambas las pérdidas o las ganancias de dimensiones equivalentes, nos causa mucha más tristeza perder 10 dólares que ganar 10 dólares. O les doy otro ejemplo. Si nosotros vamos al supermercado y nos encontramos que la mitad de los productos que habitualmente compramos aumentaron un 10%, mientras que la otra mitad de los productos que habitualmente compramos bajaron en idéntico porcentaje, a pesar de que el impacto económico en nuestro presupuesto sea neutral, nos vamos a sentir más tristes que antes, nos vamos a sentir más descontentos, porque el peso relativo de esa pérdida es mucho mayor que el de la ganancia, aun cuando en términos monetarios tengan impactos equivalentes. Y esto habla justamente de que no somos robots, no somos racionales. Las pérdidas emocionalmente nos afectan de una manera muy fuerte. Y las pérdidas en materia de precios muchas veces están asociadas a los recargos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Muchas veces yo elijo establecer un cierto precio base y cobrar un recargo a ciertos clientes que no cumplen algunas condiciones que yo estimo como favorables. Pensemos un ejemplo. Yo quiero estimular a mis clientes a que hagan los pedidos vía web, ¿sí? Vía internet. Actualmente los clientes vienen a mi local físico, vienen a la tienda y hacen los pedidos en forma presencial. Yo quiero tener menor cantidad de gente en la tienda y quiero que me lleguen pedidos por web porque los puedo manejar mejor. Bueno, tengo dos opciones en materia de precios para estimular a mis clientes a hacer los pedidos por la web. Puedo establecer un precio base como la situación 1, cobro, imaginemos por el producto, 90 dólares con 90 y digo, bueno, quienes vengan a mi local o a mi tienda a hacer el pedido, les voy a cobrar un 10% de recargo. ¿Sí? Los voy a penalizar con un 10% para tratar de que no vengan a la tienda. O, alternativamente, yo podría hacer lo segundo, que es establezco un precio base relativamente más alto y de algún modo premio, ¿sí? Lo estoy premiando a los clientes que tienen una conducta alineada con lo que yo quiero. Es decir, quien haga el pedido vía internet se va a favorecer con un 10% de descuento. Fíjense que el impacto final en el precio es exactamente el mismo. Yo no cobro un precio diferente, simplemente lo comunico de manera diferente. Y esto tiene, digamos, una percepción completamente distinta de parte de los clientes. Por eso es muy importante conocer este tipo de razonamientos de los clientes para definir cuál va a ser nuestro nivel base de precios. Y la recomendación aquí es la siguiente. Es recomendable, altísimamente recomendable, evitar bajo todo punto de vista la aplicación de recargos.
Recargo es una mala palabra. Los clientes la interpretan muy mal y sabemos, bueno, por lo que hemos hablado, que tiene una percepción sumamente negativa. Es preferible tratar de establecer como punto de partida un precio base o un precio de lista más alto y luego premiar con descuentos o bonificaciones a aquellos clientes que tienen conductas alineadas con lo que la empresa busca. Por ejemplo, si yo quiero estimular los pedidos vía Internet, hacer descuentos por pedidos vía Internet. O si quiero estimular a los pedidos en forma anticipada, realizar descuentos por pedidos anticipados. No recargos a quien pida a último momento, no recargos a aquel cliente que me haga el pedido de la manera tradicional. Hay un ejemplo muy interesante que es el de los bancos. En los bancos, al menos en Argentina, pero creo que también se da en otros países, están tratando de estimular el uso del home banking, es decir, todas las transacciones bancarias vía Internet. ¿Qué han hecho los bancos para esto? Han utilizado una estrategia de precios. ¿Qué hacen los bancos? Bueno, las transacciones normales que se realizan en la línea de cajas tienen un cierto costo, ¿sí? Como muchas veces venían teniendo anteriormente. Pero a aquellas personas que realicen esas mismas transacciones por vía de Internet, se les bonifica o se les hace un descuento. Fíjense cómo yo, comunicando un descuento, trato de estimular conductas que sean más favorables para mi empresa. Yo no dije, no vengan más a las sucursales del banco, no quiero recibir más clientes. Simplemente establecí una política de precios acorde y los propios clientes van a ser quienes adoptan las conductas, ¿sí?, alineadas con su interés, en este caso su interés económico. Fíjense cómo, comunicando adecuadamente los precios, puedo lograr en este caso transferir demanda hacia ese canal que para mí es más conveniente, porque reduzco el tamaño de las sucursales, porque tengo ahorros en materia de infraestructura. Es decir, que es un punto clave, ¿sí?, cómo comunico el precio, en este caso los descuentos y los recargos. Siempre es recomendable partir de un precio relativamente alto y luego ofrecer descuentos o bonificaciones a aquellos que cumplan con condiciones favorables para la empresa. Todo esto tiene sus matices. Estas estrategias que vimos no tienen el mismo impacto en todos los mercados, ni tampoco tienen el mismo nivel de aplicación. Por ejemplo, en mercados B2B o en mercados de consumo, este tipo de estrategias generalmente funcionan mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque en general los clientes finales o los consumidores finales tienden a guiarse más por esos atajos mentales que nosotros vimos anteriormente, ¿sí? Son personas que tienen que tomar una gran cantidad de decisiones y por lo general hay mucha asimetría de información entre lo que conoce la empresa y lo que conoce el cliente. Esa asimetría de información los hace mucho más vulnerables de algún modo a la comunicación de precios. En cambio, si mi empresa vende en un mercado B2B o business to business, es decir, una empresa que le vende a otra empresa, probablemente del otro lado yo tenga un comprador profesional o tenga alguna persona que conoce de mi producto tanto como conozco yo. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones, la compra pasa por carriles mucho más racionales y más objetivos. También tiene que ver mucho el entorno de precios. En entornos inflacionarios, donde hay ajustes de precios permanentes, este tipo de tácticas de comunicación funcionan mucho mejor, porque los precios de referencia se encuentran mucho más distorsionados. Tiene que ver también cuál es la frecuencia de compra del producto. Ahí sí habla de KVI, los ítems de compra frecuente. Las personas tienen un nivel de recordación mucho más alta. Por lo tanto, las estrategias de comunicación de precios tienen impacto menor. Cuando hablo de ítems de compra esporádica, productos o servicios, allí las estrategias de comunicación que vimos son mucho más efectivas. Tiene también que ver la participación en el presupuesto del producto. Si yo voy a comprar algo que tiene un peso muy grande en mi presupuesto, como puede ser un carro, ¿sí?, en ese caso yo voy a investigar mucho más de precios, voy a tener mucha más información respaldatoria, por lo tanto este tipo de estrategias van a tener un nivel de impacto o de efectividad menor. Tiene mucho que ver también la disponibilidad de información por Internet. Y por último, algo importante es el marco legal. Nosotros tomamos decisiones en un entorno que tiene ciertas regulaciones. Hay una legislación de defensa del consumidor a la cual todo este tipo de estrategias tendrán que ajustarse, ¿sí?, para asegurarnos de que no estamos infringiendo ningún tipo de cuestión legal.
¿Cómo hacemos para seleccionar la estrategia adecuada? A mí, si bien me gusta leer mucho casos de Estados Unidos, de Europa, siempre tengo la inquietud de, bueno, ¿cómo funcionará esto cuando lo aplicamos en América Latina, en un caso particular? Entonces lo que hice fue realizar un trabajo de campo, una investigación, en el mes de septiembre, para medir la efectividad de algunas de estas tácticas de comunicación de precios. Elegí un caso muy interesante, que es una cadena de retail que vende artículos de perfumería y de limpieza en la ciudad de Rosario. Yo soy de Rosario, en Argentina. Lo que hicimos es, esta cadena tiene 10 sucursales en la ciudad y en zonas aledañas. Aplicamos un cambio en la comunicación de precios en ciertos productos y tratamos de medir el impacto relativo que tuvo esa comunicación de precios en algunas sucursales versus otras sucursales donde no hubo ningún cambio. Esto no lo hicimos en forma intuitiva, sino que aplicamos un modelo estadístico que se llama Difference in Difference o diferencia en diferencia, que nos ayuda a comparar estadísticamente, científicamente, el impacto que tienen ciertos cambios en la performance de ventas de productos. Lo interesante, y me costó convencer al management de la empresa, es que yo no quería medir ningún cambio de precios, no me interesaba tocar en nada los precios. Yo quería medir qué impacto tenía en la venta simplemente cambiar la comunicación. Y nos encontramos con algunas sorpresas. Por eso, lo importante de no aplicar esto en forma intuitiva, sino de también aplicar análisis previamente a estas estrategias. Fíjense lo siguiente. Esto es un producto en el cual realizamos el test. En una sucursal mantuvimos el precio, es un desodorante en crema. Antes estaba comunicado el precio de esta manera, valía 9 pesos con 90. En góndola estaba comunicado así. Luego, el único cambio que hicimos fue en la góndola incluir un cartel de oferta en el cual se comunicaba el precio de ese mismo producto y pequeñito aquí el precio anterior. Nosotros hubiéramos pensado, sobre todo en Argentina, un país con inflación, donde no hay tanta memoria reciente del precio del producto, que eso iba a funcionar. Estábamos destacando el precio del producto. No hicimos publicidad, nada, fue solamente un cambio en el punto de venta. ¿Qué ocurrió? Fíjense, en color rojo tenemos la performance de venta de la sucursal donde aplicamos el cambio de comunicación. En color azul, la sucursal testigo donde no hubo ningún cambio. El impacto no fue significativo. Es decir, de que ese cambio en la comunicación de precios no produjo ninguna respuesta, por lo menos medible o mensurable en las cantidades vendidas. No fue efectivo. No fue efectivo. Probamos un segundo caso, fíjense, en otro producto, desodorante para pies, y nuevamente lo mismo, cambiamos la forma de comunicar el precio y medimos una sucursal contra otra. ¿Qué ocurrió? De vuelta, no fue efectivo. No logramos ningún impacto por ese cambio de comunicación. Hicimos un tercer ejemplo, con el mismo producto en otra sucursal, agregando ahora el precio anterior y mismo resultado. Aquí fue muy leve el impacto, pero tampoco fue significativo. No podíamos decir que la comunicación de precios hubiera tenido impacto. En otro producto ensayamos una comunicación diferente, que fue, hicimos una oferta por cantidad. Fíjense, esta es una máquina de afeitar descartable o desechable. Esta cadena de retail lo vendía por unidad a un precio de 2,85, 2 pesos con 85. Lo que hicimos fue una oferta por 4 unidades que se vendiera a 11,39. La diferencia es insignificante, 1 centavo, no existe, es prácticamente el mismo precio. Sin embargo, en este caso, y además se armaron packs de 4 unidades. ¿Qué ocurrió en este caso? Aquí sí hubo un impacto muy significativo en la venta. De hecho, de las 6 sucursales que tiene la empresa dentro de la ciudad, en 2 aplicamos este cambio. En las restantes 4 sucursales las ventas cayeron entre un 20 y un 50% en el mes de septiembre. Mientras que en las 2 sucursales donde aplicamos el cambio de precios, la venta creció entre un 40 y un 60%. Aquí está la otra sucursal donde se implementó el mismo cambio. En esta sucursal las ventas crecieron 11 veces en relación a lo que se hubiera vendido si no se hubiera aplicado este cambio en comunicación de precios. Y vuelvo a lo mismo, no cambiamos en absoluto el precio. Lo único que cambiamos fue la forma de comunicarlo. O sea, esto no es un estudio de elasticidad precio, es un estudio de elasticidad comunicación de precios.
O sea, fíjense lo importante, no solo de medir la elasticidad de precios, o sea, de cambios de niveles de precios, sino también cómo cambia la percepción de los clientes ante cambios en la comunicación. Y esto nos dejó una enseñanza muy importante, que es que no todas esas técnicas que nosotros vimos funcionan de igual manera en todos los mercados. No puedo aplicarlo eso en forma intuitiva. Son herramientas muy poderosas, pero su impacto, su efecto, tengo que bajarlo yo a mi realidad particular, a mi empresa, a mi situación y analizar, hacer pequeños test, pequeños ensayos, medir resultados y aplicar mucho análisis. A pesar de que estamos hablando de cuestiones vinculadas con percepciones, con intuición, eso no quita de que no tengamos que ser sumamente rigurosos, ¿sí? Y utilizar análisis para medir en términos relativos cuál es la mejor propuesta. ¿Qué nos deja todo esto? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, los atajos mentales que utilizan los clientes para tomar decisiones, ¿sí?, nos dejan oportunidades enormes a las empresas para comunicar los precios en forma inteligente. Tenemos que entender cuáles son los atajos mentales utilizados por nuestros clientes en nuestro mercado en particular y diseñar estrategias de comunicación de precios en sentido amplio, ¿sí?, que nos permitan aprovechar el máximo impacto de eso. Y fíjense, no estoy hablando de modificar niveles de precios, estoy hablando de comunicar en forma diferente, comunicar en forma más efectiva. Y por último esto no se puede aplicar en forma intuitiva, tengo que hacer análisis, ¿sí? Vieron la sorpresa que nos llevábamos en ese caso, donde algunas cosas funcionaban muy bien y otras realmente no funcionaron. Por eso, sumando capacidad analítica, ¿sí?, un poco de rigurosidad al conocimiento de estas estrategias de precios, vamos a tener la posibilidad de utilizar herramientas con altísimo impacto en los resultados. Así que bueno, de mi parte, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo a todos la atención.